Vamos a indicar un Recording in lugar donde de repente él pueda sacar hojas. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que hoy es nuestro último encuentro, nuestro primer encuentro, pues para ayer. Las personas que estaban conectándose nuevas fue el día 10, perdón, el día 3 de abril, es decir, la semana pasada. Hoy es nuestro noveno día. Vamos entonces a continuar. Ayer estábamos hablando de lo que son las técnicas de intervención. Empezamos con esas técnicas conductuales, que son esas técnicas operantes. Recuerden que cada ola tiene unas técnicas, algunas ya pues ya hemos hablado de ellas a lo largo del diplomado, sobre todo cuando estábamos hablando de los modelos, pero hoy vamos a continuar. Entonces mencionábamos esto ayer, que son esas técnicas operantes para el incremento de las conductas. Empezamos a ver lo que eran los tipos de reforzamientos o los tipos de reforzadores. Entonces hablábamos de los reforzadores primarios incondicionados, que su valor reforzante puede incluso cambiar o fluctuar a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues realmente no siempre, y eso lo hablábamos, no siempre una persona va a querer comida. Entonces hay que tener en cuenta qué conductas se quieren modificar, qué conductas se quieren moldear, porque pues estos reforzadores primarios tienen que ver mucho con esa saciedad, con la parte de la comida, es decir, con las necesidades básicas de nosotros como seres humanos. Entonces, si es asociado con comida, que generalmente no actúa siempre o no se puede generalizar como reforzador, dado que tiene pues como un incremento en el tiempo muy bajo. Estos reforzadores secundarios o condicionados, sí, de hecho, pues en la vida cotidiana podemos ver muchos reforzadores. Estos, por ejemplo, entonces un reforzador primario y que de hecho pues se van a mezclar. Pues no tienen que ser solamente incondicionados, no. Miren que, por ejemplo, puede ser después de terminar un trabajo, que era un ejemplo que yo les mencionaba ayer, después de terminar un trabajo, pues una persona puede ir a celebrar que terminó el trabajo, o una persona que terminó el examen y lo hizo bien con sus compañeros puede ir a celebrar comiendo. Sería un reforzador de actividad, reforzador incluso social o un reforzador de actividad. Y que mencionábamos, bueno, que esos secundarios es porque se combinan con otros reforzadores, por ejemplo, los elogios, el dinero como tal, pues es un reforzador secundario porque se combina también con esa parte de reforzador primario. Y tenemos los reforzadores tangibles, que son objetos materiales, que pueden ser reforzadores pues primarios o secundarios, que eso también hablábamos el día de ayer, pero que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, esta parte de un reforzador como un aparato electrónico, porque pues sabemos que hoy en día incluso a pacientes que, que son niños, pues pueden generar adicción, ¿cierto? Y que la idea no es esa. Y los reforzadores sociales son esas muestras de atención, esas muestras de valoración, de aprobación o de reconocimiento que una persona pues recibe por parte de otras y que se van a dar en el mantenimiento de la conducta general. De hecho, son los reforzadores más potentes que hay. Ya hablábamos de las actividades reforzantes y mencionábamos lo que era el principio de Primack. Primack nos dice, si existen dos respuestas en ese repertorio de la persona, una de ellas, que en este caso hablábamos de, es más frecuente merendar que de pronto una menos frecuente que un niño arregle su cuarto, se puede utilizar la primera para reforzar la segunda. Entonces, ¿qué es ese principio de Primack? De hecho, pues fue un investigador que empieza a aplicar ese poder de los reforzadores en muchas de las conductas voluntarias, ¿cierto? Que nosotros emitimos, por ejemplo, ver la televisión, leer, salir, es una técnica de hecho que consiste en utilizar esas actividades para reforzar la misión de otras, de pronto que sean de baja frecuencia. Un ejemplo, un niño que habitualmente ve la televisión puede hacerlo si solamente antes ha hecho como sus tareas. Entonces, esos efectos de esa técnica, de hecho, son largos, sobre todo cuando se aplican de manera adecuada.
siempre se deben aplicar de manera adecuada y que la idea es que se utilice también en ambientes escolares, en ambientes extraescolares y en ambientes también desde la parte clínica. Vamos a ver ese principio de Primack más a fondo. Y los reforzamientos negativos, entonces que hay un aumento de esa probabilidad de que la conducta se repita si se retira un estímulo que es aversivo. Entonces, al igual que en ese reforzamiento positivo, no todos los estímulos o más bien no todas las situaciones van a ser igualmente molestos o igualmente desagradables para todo tipo de pacientes, pues para todas las personas. Y aunque de pronto lo sean, pues para un paciente en concreto, no tienen por qué serlo en todas las situaciones o en todos los contextos. Lo mismo que pasa con el reforzamiento positivo. Entonces, por esa razón, ese reforzador negativo se debe definir también por esa capacidad de incrementar la conducta a la que viene siendo contingente. Y acá entonces empezamos a hablar de lo que son los programas de reforzamiento, que son esas reglas entonces, que empiezan a describir cómo fomentar, cómo implementar o cómo mantener una conducta. De hecho, hay muchos tipos de o programas que vienen siendo programas de reforzamiento. Eh, la idea entonces es saber manejarlos bien, ¿cierto? Pues saber manejar como la parte central, que sería el reforzamiento general, pues la parte pues como del reforzamiento operante. Entonces, los programas de reforzamiento son principios que van siendo principios fundamentales. Hay que analizar muy bien la conducta del paciente, hay que hacer un análisis funcional de la conducta. Entonces, son, o más bien, describen cómo y cuándo se deben entregar los reforzadores a los pacientes. Pues que ya sabemos que esas recompensas son esas consecuencias que pueden ser positivas o una retirada de algo negativo. ¿Para qué? Para aumentar esa probabilidad de que una conducta se pueda repetir. Entonces, los programas de reforzamiento se pueden dividir en dos grandes categorías. Reforzamiento que es continuo, que ya se los voy a explicar, y un reforzamiento intermitente o que también se llama un reforzamiento parcial. ¿Qué entendemos o qué se puede comprender por lo que es el reforzamiento continuo? Entonces, es que se refuerza cada vez que ocurre la conducta. Un ejemplo, cada vez que un niño dice gracias o cada vez que un niño pues dice algo positivo, recuerden que es cada vez que el paciente haga la conducta, pues el niño va a recibir un elogio. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es ideal para el aprendizaje inicial de una conducta y la desventaja sí es que hay menor resistencia a la parte de extinción. Y tenemos un reforzamiento intermitente. El reforzamiento intermitente, entonces, es la misma palabra, solamente se da o solamente se puede generar cuando la conducta es de vez en cuando. Es decir, la conducta se refuerza de vez en cuando, a veces sí, a veces no. Por eso es intermitente. Y se debe entonces colocar cuáles son las reglas específicas. Son de pronto más resistentes a la extinción, sí, y que se subdividen en programas de razón, que el programa de razón sería pues como ese número de respuestas, y programas de intervalo, que es el paso del tiempo. Por ejemplo, acá pues como explicando un poco qué son los programas de razón. Los programas de razón están basados en ese número de respuestas que diga el paciente. Por ejemplo, pues un programa de razón fija es ese refuerzo que se debe dar cada cierto número fijo de respuestas. Un ejemplo, un programa de razón fija de 5. Entonces se refuerza cada 5 respuestas correctas que dé el paciente. La conducta pues siempre debe ser una respuesta que sea rápida y pausa siempre después del refuerzo. Hay otro tipo de programa de razón que es una razón variable. Entonces ese refuerzo se da después de un número promedio de respuestas, pero pues el número exacto puede variar. Un ejemplo, con el 5 que estábamos hablando. Entonces se refuerza un promedio cada 5 respuestas, pero pues puede ser en la tercera, en la sexta, etcétera.
Vamos a hablar de esas técnicas operantes para la adquisición de nuevas conductas. Entonces, el aprendizaje también requiere instaurar conductas, eso ya lo sabemos, no solamente mantener las conductas que de pronto un paciente tiene, sino también incrementar unas conductas que no estaban, que no se encontraban en ese repertorio habitual de conductas que tiene un paciente. Acá debemos tener en cuenta que son varias las técnicas. De hecho, algunas las habíamos mencionado, como la técnica del modelado, que es observar un modelo. No sé si ustedes recuerdan el paciente que vimos, bueno, que de hecho vimos dos, uno que está en el material opcional, que pues la idea es que lo trabajemos hoy, y el otro que trabajamos que tenía, pues era un paciente de 12 años, que pues fue paulatinamente, que incluso se observaron o se utilizaron modelos del mismo colegio en el que estaba. Entonces es una técnica donde es una perspectiva igual de la segunda generación. Recordemos que Bandura fue quien nos da esa técnica del modelado, es observar a un modelo, observar a una persona que sea gratificante, siempre es muy importante porque el paciente entonces, pues, y nadie va a utilizar a alguien que, pues, que no quiera seguir, ¿cierto? Deme en un momento. Entonces acá es importante tener en cuenta que el modelo debe tener como cierto reconocimiento, cierto prestigio para el observador o para el grupo de referencia que se esté utilizando y que también sea un poco de mayor edad para el observador. Eso es, digamos, una regla, pero pues no es una regla como tan estricta. Entonces, la eficacia es mucho mayor en niños y adolescentes. A veces se puede dificultar en esa población adulta. eh, pues porque ya de pronto tienen muy instauradas las conductas, entonces va a ser mucho mejor utilizar otras técnicas. Y pues de hecho la duración de los efectos es larga, entonces es importante mencionar esa parte del modelado. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el modelado. Es este. Este es diferente al que estábamos trabajando. El otro que trabajamos era un paciente que tenía 12 años. Y ustedes lo recuerdan que tenía 12 años y que fue el que yo les compartí también como al material opcional. De hecho, creo que no se los he subido, se los voy a subir en este momento. Entonces acá tenemos a Juan, un adolescente de 15 años que presenta dificultades para manejar su ira en el entorno escolar. Tenía entonces conflictos y tenía muchas frustraciones, reaccionaba de manera muy impulsiva, era agresivo. Entonces la intervención terapéutica, entonces lo que se hizo fue esa parte del aprendizaje social de Bandura para ayudar a Juan, que igual pues es un adolescente, a aprender esas estrategias de autocontrol y de comunicación asertiva. Lo vamos a revisar durante unos minutos y volvemos a la explicación. Recuerden que es este. La parte del material opcional es este de acá. Este se llama caso clínico, modelamiento. Es este. Hola Adriana, lamento mucho leer esta noticia. Sí, sí, las claves las puedes ver mientras entonces estamos haciendo ese ejercicio. Te voy a compartir el enlace donde está pues como la playlist de todas las clases que nosotros hemos revisado.
Hablemos del encadenamiento. Entonces, el encadenamiento son esas conductas que pues de pronto queremos instaurar a la parte de los pacientes. De hecho, tiene una aplicación clínica muy avanzada para esa parte de diferentes diagnósticos. Y el encadenamiento entonces sigue estando muy de la mano de lo que es la parte de condicionamiento operante. Entonces, ¿se usa para qué? Se usa para enseñar, se usa para modificar esas conductas, dividiéndolas en una sucesión de pasos mucho más pequeños. A veces una conducta para un paciente puede ser difícil como de comprender para ellos. Entonces, la idea es que se vuelva una tarea mucho más simple. ¿Para qué? Para potenciar ese repertorio de conductas individuales de cada paciente. De hecho, pues no hay un límite de edad en el encadenamiento. Hay varios tipos de encadenamientos, ya los vamos a ver, pero sí se basa en un análisis de la tarea, en el análisis de la conducta compleja y siguiendo unos principios igual, como les mencioné, del condicionamiento operante. Hay encadenamiento hacia adelante, que ya se los voy a explicar, hay encadenamiento hacia atrás y hay una presentación total de la cadena. La aplicación es muy amplia. De hecho, pues la aplicación puede ser en esas habilidades de la vida diaria, vestirse, cocinar, para que una persona pueda tener de pronto un nuevo repertorio, pues como en la higiene personal. De hecho, si lo queremos ver en rehabilitación neuropsicológica también, en una memoria pues más procedimental y el manejo también de la ansiedad. Entonces, son pasos de estrategias de afrontamiento, un entrenamiento pues como también de habilidades sociales puede servir bastante. Tenemos varios tipos de presentación del encadenamiento. Una presentación de la cadena total, un encadenamiento hacia adelante y un encadenamiento hacia atrás. Empecemos por esta. ¿Cómo es la presentación de la cadena total? Entonces, acá en esa presentación de la cadena total, lo que vemos, bueno, y que primero, o los objetivos principales de ese encadenamiento hay que tener en cuenta, que lo primero es identificar esas variables de mantenimiento de la conducta problema, es decir, qué refuerzos positivos o negativos mantiene la conducta del paciente. Eso se hace previo con un análisis funcional de la conducta. También distinguir cuáles son los disparadores o si lo queremos ver reforzadores o desencadenantes internos y externos. Por ejemplo, los pensamientos automáticos, las emociones, los recuerdos, las sensaciones físicas que tenga el paciente o los estímulos, por ejemplo, ambientales. Y no solamente es presentar la cadena por presentarla, sino también que el paciente pueda visibilizar alternativas conductuales, pues que al fin y al cabo puedan insertarse en esa cadena para interrumpir o modificar ese patrón problemático. Hay unos elementos muy estructurales de esa cadena, ¿cierto? No solamente es la presentación solo de esto, no es solamente la presentación de la cadena total. Entonces, por ejemplo, tenemos un evento desencadenante. Ese evento desencadenante puede ser tanto externo como interno. Es un estímulo que es el que inicia la cadena. Puede ser incluso una situación interpersonal, una emoción intensa, una sensación corporal que tenga el paciente, un recuerdo o un pensamiento incluso intrusivo. También esos pensamientos y esas emociones y sensaciones van a ser como un factor intermedio, es decir, ese procesamiento cognitivo afectivo. Miren que acá, aunque son eh, técnicas operantes, seguimos hablando en esas técnicas operantes de la importancia de de los pensamientos y del procesamiento de la información. Entonces acá hablamos de distorsiones cognitivas, hablamos de las rumiaciones, hablamos de los impulsos, de esa tensión física. Entonces es importante mencionar que aunque son técnicas operantes, pues también se utilizan o se deben mezclar, que ayer lo hablábamos, por sí solas las técnicas operantes no van a servir. La idea es que sea en conjunto con otro tipo de aspectos y que, como les digo, es analizar la conducta problema, aquello que se desea analizar para poder modificar. Entonces, si son atracones de comida, si son autolesiones,
si es mejorar esa parte de la tendencia del paciente a tener discusiones o al consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas. De hecho, la aplicación en el contexto clínico de lo que son estas técnicas de incremento de una conducta o de nueva conducta que se quiere colocar, pues más allá de la presentación de la cadena total, también debemos tener otros análisis, en este caso, por ejemplo, el formato de uso de cada sesión, es decir, el terapeuta siempre es el que guía al paciente para que él pueda reconstruir ese paso a paso. eh, de hecho, también con preguntas estructuradas, con un gráfico, con un flujo de gráficos o diagramas lineales, para que el paciente también pueda facilitar o que pueda hacerlo mucho mejor y también que esa terapia va a ayudar a identificar esos momentos críticos que va a tener pues como los pacientes. Hablemos un poco de la presentación de la cadena total. Entonces se muestra la totalidad de la cadena, ¿cierto? Pues cómo es toda la conducta que se quiere incrementar desde el primer paso hasta el último paso en conjunto. Y en cada ensayo se entrenan todos los pasos de la secuencia. Tenemos un encadenamiento hacia adelante donde se enseña ese paso inicial de la cadena. Cuando ya el paciente ha realizado bien el paso número uno, se pasa al número dos. Cuando el paciente ha realizado el paso número dos, se pasa al número tres. Pero si el paciente no ha entendido bien el paso dos, no podemos pasar al tres, porque siempre uno debe ser el antecesor del otro. Ya el paciente debe dominar bien el paso dos para pasar al tres. Y así sucesivamente. Entonces, acá es importante que nosotros como terapeutas entendamos bien, pues cómo es la secuencia, cómo es el paso a paso de la conducta para poder que el paciente pueda pasar al siguiente eslabón. Luego tenemos un encadenamiento hacia atrás. Entonces acá se definen todos los pasos, todos los componentes de la cadena, se hace un entrenamiento igual, siempre se debe hacer un entrenamiento igual. Y acá tenemos un ejemplo de todos los tipos de la presentación de la cadena. El primero que ustedes ven es la presentación de la cadena total. Entonces miren que acá tengo la secuencia, ¿cierto? Que es, por ejemplo, si queremos incrementar en un paciente adulto mayor la lectura de un periódico digital, son los pasos. Luego se le muestra toda la cadena, incluso se le puede mostrar a forma de gráfico. Entonces, primero encender el ordenador, luego abrir el navegador, luego poner el nombre del periódico, luego entrar al periódico y el reforzador directo siempre será la conducta en este caso. Entonces, acá sería el encadenamiento hacia adelante. Paso uno, que logra encender el ordenador, si no lo hace, si no lo logra hacer, no podemos pasar al paso 2. Luego el paso 2 siempre es encender el ordenador más abrir el navegador, siempre se hace la cadena completa de los dos pasos que ya aprendió. Cuando ya aprenda a hacer este paso, se pasa nuevamente al 3 desde el inicio hasta el otro, hasta ya declare el nombre del periódico. Cuando ya el paciente lo comprendió, se pasa al 4. Miren que es nuevamente la cadena hasta ya lo último que sería entrar en el periódico, la lectura del periódico, ¿cierto? Y el encadenamiento hacia atrás, miren que es el paso uno, entrar en el periódico. Luego nos vamos devolviendo sucesivamente hasta que tengamos encender el ordenador. Hay un desarrollo, digámoslo así, de esas cadenas de conductas que sí se debe llevar a cabo siguiendo, de hecho, unas pautas. Lo primero es identificar los componentes de la cadena, ¿sí? Dividiéndolas en unidades más simples, en unidades más pequeñas, para que los pacientes los puedan aprender sin mucha dificultad. Cada componente o cada conducta de esa cadena siempre se debe enseñar desde el principio, en la secuencia final correcta, para que cada eslabón de esa conducta sirva de hecho de estímulo como discriminativo para el paso siguiente. Siempre nos debemos asegurar que en cada ensayo, en cada uno de los ensayos se deben entrenar todos los componentes que se han entrenado hasta ese momento, siempre, siempre repetir. También es importante utilizar esa parte del refuerzo para incrementar la ejecución de cada uno de los pasos. Vamos a ver entonces un ejemplo visual de cómo sería la técnica de encadenamiento.
Bueno, y que no vimos el video de lo que es el moldeamiento, entonces vamos a juntar el moldeamiento con el encadenamiento. Vamos a revisar lo que es el encadenamiento. En un segundo se los comparto. Por acá estaba viendo que no se los había subido. Bueno, ese es el caso clínico de encadenamiento desde la terapia cognitivo-conductual. Vamos entonces a analizar cuáles son las sesiones, cómo se fueron dando esos pasos con el paciente. Como saben, entonces se cambia el nombre del paciente, pues por esa parte, pues como también del respeto, algunos datos de la identidad del paciente también fueron cambiados. Entonces, de encadenamiento, se llama Carla, pues obviamente fue un seudónimo, 34 años, motivo de consulta, no puedo mantener nunca organizada, me siento abrumada y desmotivada para hacer las tareas básicas. El diagnóstico que fue un diagnóstico preliminar, un trastorno depresivo mayor, un episodio actual leve y que había pues alta sintomatología ansiosa. Formulación de la parte cognitivo-conductual, los antecedentes relevantes. Entonces, Carla es una mujer de 34 años, es profesional, soltera, pues recientemente finalizó una relación con su pareja que de verdad pues era muy significativa para ella, se lo narraba, y que pues desde entonces había una pérdida de motivación, ya no quería arreglarse, incluso no quería bañarse, ya había perdido el interés por las cosas que antes le gustaban o que antes disfrutaba y que tenía ya dificultades para mantener y para organizar todo, no solamente su hogar, sino en general. Y que también había pues como sentimientos de culpa por su aparente falta de funcionalidad, así lo narró ella. ¿Cuál era el patrón conductual identificado? Entonces, conductas de evitación que eran progresivas de esas tareas domésticas, especialmente, entonces, evitaba organizar su habitación, mostraba conductas de rumiación y autocrítica. Entonces, miren, por ejemplo, acá, pues, soy un desastre, ni siquiera puedo ordenar mi cama, se sentía abrumada y mencionaba que las tareas para ella eran muy difíciles de iniciar y el objetivo terapéutico era más conductual. Entonces la idea era, obviamente también se hizo pues una combinación con otras técnicas. La idea era adquirir una conducta funcional para organizar su habitación y pues hacer la cama todos los días como hábito de activación. La justificación de la técnica fue el encadenamiento hacia adelante. Se utilizó el encadenamiento hacia adelante, entonces la conducta que se quería incrementar, la primera conducta que se quiso implementar era hacer la cama, tender la cama, y se percibe pues como una sola acción, ¿cierto? Pero que también obviamente involucra otras secuencias, otros componentes que debemos tener en cuenta también en el diagrama de la conducta que deseamos incrementar. Entonces, se hizo pues el encadenamiento hacia adelante, como les había mencionado. La idea era que ella aprendiera a consolidar cada eslabón de la conducta. Primero se dice con encadenamiento, pues perdón, con un acompañamiento, reforzamiento y la progresión, ya adaptada al ritmo de carga. En el encadenamiento también se usó el modelado, ¿cierto? Que fue la técnica que también hace un rato vimos, la retroalimentación inmediata o un instigador o un reforzador de tipo social y una estructura clara. Este fue el análisis de la tarea. Lo vamos a analizar durante unos 5 minutos para que analicen entonces todo el caso, cómo fue el caso clínico, cómo se hicieron los paso a paso de la paciente y vamos a continuar con la otra técnica. Y acá tenemos la instigación y la atenuación, que también de hecho pues más que técnicas son como medidas que se usan a lo largo de diferentes técnicas. Entonces, ¿qué es instigación y atenuación desde lo que es la terapia cognitivo-conductual? Como les menciono, siempre se va a transversalizar estas dos partes, pues no son términos realmente como tal que se utilicen como una técnica específica, pues de hecho también tenemos pues la instigación como una activación o un estímulo para la conducta, entonces desde el inicio
o la activación que le damos a los pacientes o que los pacientes van adquiriendo para que puedan iniciar una conducta, pues, que puede ser incluso algo interno, como un pensamiento, como una emoción ante ciertos estímulos o situaciones. Y que está pues, muy relacionado con los estímulos discriminativos, pues señales como del ambiente, que indican que una conducta debe ser reforzada. Por ejemplo, pues, si una persona va, ve que a su jefe ve a su jefe frunciendo el ceño, pues puede instigar pensamientos automáticos como va a despedirme, lo cual entonces obviamente pues va a activar la, la ansiedad. Los instigadores son esos alientos que se le dan al paciente como para que pueda iniciar, pueda estimular, pueda provocar o motivar la conducta adaptativa que se desea. Entonces, es una activación conductual, son programas de hecho reforzadores, exposición gradual, la parte del modelado o el moldeamiento, que es el shaping, y que pues la idea es que se instiga, entre comillas, se instiga al paciente a realizar actividades que usualmente entonces evita, especialmente en casos, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, y también el uso de reforzadores. Se diseña un sistema de recompensa para que el paciente pueda instigar esos comportamientos que son positivos. Entonces, por ejemplo, en la exposición se instiga, entre comillas, es decir, una respuesta que sea adaptativa, la idea es que facilite mediante el empleo de señales, que de hecho hay varios tipos de señales. Por ejemplo, la instigación de la conducta puede utilizarse para solicitar a un paciente que lleve a cabo algo, entonces a un niño pequeño que tome la cuchara porque va a comer o dar instrucciones verbales para que realice la conducta y cómo hacerlo, cómo coger la cuchara, o incluso guiar físicamente la conducta, por ejemplo, sostener el brazo, el niño puede ayudar a llevarse la cuchara pues a como a la boca. Y al procedimiento sistemático de introducción de esas ayudas o de instigadores para aprender una conducta, se debe hacer también una retirada de manera gradual y que ya es la técnica del desvanecimiento, ¿cierto? O una atenuación, es decir, los instigadores, además de facilitar y de servir de guía para iniciar o llevar a cabo una acción, también pueden ser un procedimiento pues como de intervención en sí mismo, pero que no deben estar siempre en relación al paciente porque la idea es que el mismo haga las conductas, que el mismo las realice. Bueno, ahí tienen el enlace de lo que nosotros acabamos de ver, para que aprovechen entonces esa parte del descanso para que terminen de ver el video y nos veremos dentro de unos minutos. Vamos a hablar de esas técnicas operantes para la reducción o para esa eliminación de conductas. Hablemos primero de una que de hecho es muy famosa, que es la técnica de la extinción. Entonces, cuando hablamos de una técnica de extinción, seguimos desde esa parte de las terapias cognitivos con ese condicionamiento operante. El objetivo siempre de la extinción es eliminar una conducta que previamente fue reforzada y la idea es que se deje de recibir ese refuerzo, es decir, lleva sí a una disminución gradual en esa frecuencia de la conducta. ¿Cómo se aplica? Lo primero es que debemos identificar si hay un reforzador, pues un refuerzo, primero se identifica que está reforzando la conducta no deseada, puede ser atención social, puede ser evitar de pronto realizar una tarea. Mm, miren, por ejemplo, este reforzador social. Un ejemplo, en el caso de los niños o adolescentes,
el reforzador que está manteniendo la conducta que se desea extinguir puede provenir de los padres o de los educadores, pero que también de otras personas que son significativas para el menor. Entonces, esos son los reforzadores de la conducta y que la idea es dejar o retirar ese refuerzo. Luego, se elimina ese reforzadores cuando aparecen ya la conducta. Por ejemplo, pues un niño que hace berrinche por llamar la atención, los adultos entonces dejan de prestar la atención durante el berrinche, no lo miran, no hablan, quizás pues también no van a reaccionar para reducir esa parte del reforzador. Entonces la clave es una consistencia, pues es decir, aplicar la extinción de una forma constante, de una forma sistemática para que se vea efectiva. De hecho, hay unas consideraciones importantes en esta técnica de la extinción y es que hay un proceso de extinción que debe ser gradual, es decir, en cuanto a ese efecto, en la reducción de la conducta es bueno, pero no lo sería tanto si la conducta vuelve a aparecer. Hay un estallido de extinción, que es cuando se comienzan con ese programa de extinción. La ausencia del reforzamiento de una conducta suele conducir a un incremento significativo de esa intensidad de la frecuencia. Entonces, la extinción no solo es útil para eliminar conductas que son desadaptativas para el paciente, que son mantenidas mediante esos reforzamientos positivos, sino que también puede ayudar a eliminar las que están mantenidas por reforzamiento negativo. Pues en este caso, esas conductas a eliminar o reducir suelen ser más conductas que permiten escapar o que permiten evitar al paciente de esas situaciones que son aversivas. Por ejemplo, ponerse a llorar para no ir al colegio, pues es una conducta que es vista como una conducta inadecuada y que se puede estar manteniendo por ese mismo reforzamiento negativo. Es decir, pues si al limitar la conducta logra dejar de ir al colegio, es una conducta de escape, con ello escapa de la situación que le resulta aversiva o que le resulta desagradable, entonces en este caso la extinción de la conducta de llanto, por ejemplo, pues hace que no se extinga la conducta. Y por ejemplo, de lo que habíamos ya hablado, en los casos del trastorno de ansiedad, esa exposición a la situación temida, por ejemplo, subir a un avión o estar en contacto con una araña, sin permitir reforzar esa respuesta de escape, pues bajarse del avión porque eso le produce ansiedad. Entonces implica, sí, llevar a cabo un procedimiento de extinción de ese reforzamiento negativo. Este me encanta, que es un programa de economía de fichas. Ah, bueno, y otra cosa importante, antes de pasar a esta economía de fichas, volviendo al tema de la extinción, es que hay consideraciones. Lo primero es una explosión de la extinción, es decir, al inicio la conducta puede aumentar en intensidad o frecuencia antes de que disminuya, pues es una reacción más que esperada en el proceso de extinción. La idea también es hacer una sustitución, es decir, se recomienda enseñar una conducta que vamos a llamar alternativa a esa conducta, ¿cierto? Para que la persona tenga otra forma de conseguir lo que desea y que no siempre es adecuada, es decir, no siempre se recomienda usarla con conductas peligrosas o autolesivas sin supervisión profesional. Un ejemplo práctico en adultos es un paciente con ansiedad que pide constantemente de pronto garantías de su pareja, como me amas o más bien validación. La pareja entonces deja de responder a esas preguntas, que es un retiro del refuerzo, que sería entonces un reforzador social, que sería la atención, y con el tiempo el paciente pues deja de hacer esas preguntas que son tan frecuentes. Ahora sí, lo que es el programa de economía de fichas. Bueno, entonces, ¿qué es el programa de economía de fichas? También sigue siendo una técnica operante. Es una técnica donde está basada en ese reforzamiento positivo, de hecho es ampliamente utilizada no solamente en contextos clínicos, sino también en esos contextos educativos, en esos contextos terapéuticos. ¿Para qué? Para fomentar esas conductas deseadas, para reducir conductas de pronto que se perciben como conductas que son problemáticas, especialmente en niños y en adolescentes funciona de manera maravillosa, aunque en adultos también se puede aplicar.
Entonces, es un sistema como tal de reforzamiento. Acá el paciente lo que hace es ganar fichas que pueden ser entonces puntos, que pueden ser estrellas o pegatinas, pues o sticker o incluso pues como monedas ficticias, monedas de cambio, por comportarse de una determinada manera, ¿cierto? Se quiere entonces aumentar. Y luego ya esas fichas se pueden, entre comillas, canjear por recompensas, pues previamente acordadas, por ejemplo, más tiempo, no sé, más tiempo en el juego o elegir una actividad recreativa para el paciente o combinarlo con esos tipos de reforzadores de los que ya habíamos hablado en otra ocasión. De hecho, hay unos elementos básicos en el programa de economía de fichas. De hecho, pues hay unas conductas, entre comillas, conductas objetivo, que la idea es que se definen claramente esas conductas que se desean aumentar o que se desean disminuir, por ejemplo, sentarse en clase o entregar tareas a tiempo o respetar esos turnos. Lo segundo, que es un elemento básico que debemos tener muy en cuenta, es que pues siempre deben ser las mismas fichas, es decir, siempre debe ser el mismo tipo de reforzador. Entonces son fichas o reforzadores que se van a generalizar. Son símbolos que se entregan, pues esa parte, y deben ser contingentes a la conducta. Por ejemplo, pues una estrella adhesiva o puntos de una hoja o monedas de carta, ¿cierto? Lo que se quiera trabajar con el paciente. Y la idea es luego canjearlas pues por premios, entonces son premios tangibles o actividades que se puedan, entre comillas, comprar con las fichas acumuladas. Por ejemplo, 30 minutos extra en el recreo, 30 minutos extra jugando, un total de 10 fichas. Siempre deben ser reglas claras, siempre se deben establecer cuántas fichas se dan por cada conducta o cuántas se necesitan para obtener cada premio. Entonces es un registro también de seguimiento. Se lleva un control siempre, pues un control conductual del progreso, tabla o una cartera o incluso hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar mucho con esto. Y que el programa de economía de fichas, lo primero es qué ficha o medio de intercambio vamos a utilizar. Luego las recompensas, esos refuerzos que se quieren utilizar y las reglas que van a definir la conducta. Es importante mencionar que en esa economía de fichas es un programa de contingencias. Entonces va a combinar distintos procedimientos de castigo y reforzadores. Aunque, como les mencionó, y como yo creo que ya se los había mencionado, los castigos no, sí han mostrado cambios en la conducta, pero son cambios más temporales. Entonces no es como lo ideal, la idea es que sea siempre un programa de reforzadores positivos. Eh, y el procedimiento básico es entregar ese reforzador realizado, que en este caso, por ejemplo, una ficha, tras la emisión de una conducta deseable o la retirada, pues en ese caso, de, de ese reforzador cuando la conducta meta no es adecuada. El valor de la ficha como reforzador, pues siempre da como la posibilidad de canjeo por cierto número de reforzadores previamente seleccionados. Siempre se le explica al paciente o a los coterapeutas, pues como el paciente, en ese caso pueden ser los familiares, cómo va a ser ese procedimiento como tal del sistema de fichas. En los programas de economía de fichas, la idea es que esas conductas o que esas conductas deseadas reciban siempre una consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar, por ejemplo, continuamente dispensando de forma contingente los distintos reforzadores para cada conducta. Ese es un ejemplo de lo que sería, por ejemplo, un programa de economía de fichas, se diseña con el paciente, a los gustos del paciente. Recuerden que siempre el aprendizaje va a estar vinculado. Entonces, miren, por acá, los componentes concretos de ese programa de economía de fichas van a ser los siguientes. Lo primero es una lista, ¿cierto? De esas conductas específicas que se pretendan modificar, por ejemplo, permanecer sentados, mirar hacia adelante, prestar atención al profesor. Luego se debe dar una indicación explícita de ese número de fichas que se pueden ganar por cada comportamiento. El tercer paso son esos reforzadores concretos por los que se pueden intercambiar las fichas o los puntos obtenidos y, por ejemplo, minutos de recreo extra. Bueno, siempre debe existir variedad y se da una indicación clara y detallada de las reglas para que también el paciente no diga, mira, tú me habías dicho eso, pero realmente
es otra. Vamos a ver entonces acá un ejemplo concreto de lo que es economía de fichas. Miren acá. Ah, bueno, acá es, no lo vimos, también hay un ejemplo de aplicación de instigación y atenuación, sería este, pues es más como 24, 29 años. Miren que, por ejemplo, esto también se trabaja con pacientes adultos, lo que fue la instigación y la atenuación. Siempre, de hecho, la atenuación y la instigación va como a transversalizar las técnicas para que entonces lo lean, cómo ha sido o cómo fue con el paciente esa facilitación de conductas adaptativas. Él tenía un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad en adulto y también tenía una ansiedad social que era leve, pero que se trabajó con él para que también lo revise. Ahora sí vamos a ver esa aplicación de un programa de economía de fichas. Entonces el caso clínico es Martín. El Martín para la época tenía 9 años, estaba en cuarto grado de primaria. ¿Y cuál fue el motivo de consulta? Dificultades en ese control de impulsos, en ese seguimiento de instrucciones, en ese mantenimiento también de la atención en diferentes ámbitos, tanto en la casa como en el hogar. Incluso mencionaban que jugando también tenía dificultades en ese mantenimiento atencional. Ya él venía con un diagnóstico por déficit de atención y hiperactividad, tenía subtipo combinado, según ese criterio del DSM-5, y se hizo una evaluación previa. De hecho, entonces se administran varios test que fueron variables de atención, escala Conners. Adicional, pues a él se le hizo también una evaluación a nivel neuropsicológica, pues, para confirmar el diagnóstico de él. Siempre se debe hacer un análisis funcional de la conducta. Bien, lo que son las técnicas ABC, antecedente, conducta y consecuencia, para identificar esos patrones de comportamiento. Y recuerden siempre, pues identificar cuáles son los reforzadores. Acá veíamos varias conductas, pues de hecho acá solo pongo tres, porque eran las conductas que más llamaban la atención. Había una conducta problema que era que interrumpía con comentarios irrelevantes, o que se levantaba, por ejemplo, de su puesto. Y, por ejemplo, esa es la conducta problema, ¿cierto? Entonces, un antecedente, la instrucción dada por el docente. ¿Y qué hacía? Era, interrumpía con comentarios que no eran relevantes, lo que hacía era levantar de su puesto, y la consecuencia real es que empezaba a recibir, obviamente, esos regaños, perdía puntos en el aula, pero que también obtenía un reforzador social, que era la atención de sus compañeros. Inicio de las tareas. Entonces, evitaba la tarea, pues evita la tarea, es una conducta problema, juega con objetos o se distrae él mismo y también distrae a sus compañeros. Y la consecuencia real es que se le retira la tarea o se le permite completarla en la casa. ¿Cuál fue el cambio de actividad o transición? Entonces se resistió, se demoraba entonces en cambiar de tarea, siempre es así, o siempre era así, y tenía reacciones negativas dentro de los papás. Estos eran parte de todo un repertorio de conductas disruptivas que, pues, que estaban siendo reforzadas de diferentes componentes. Obviamente de manera involuntaria. Sus compañeros reforzaban la conducta con una atención social, incluso si era percibida como una conducta negativa. Entonces, ¿qué la idea es eso? La idea no es eliminar el antecedente, la idea es eliminar la conducta. ¿Cuáles fueron los objetivos terapéuticos con Martín? Primero era reducir esa frecuencia de las conductas disruptivas, que dieran las interrupciones, que se levantaba del puesto sin permiso, que había también pues una evitación de las tareas. Y la idea también era incrementar esas conductas adaptativas de Martín. Entonces, que él lograra esperar turnos, que lograra completar las tareas dentro del tiempo que estaban estipulados, que lograra seguir instrucciones y mejorar al fin y al cabo también la parte de la autorregulación. Van a revisar esta parte de las conductas objetivo. Miren, por ejemplo, acá, entonces completar una tarea sin distracción, entonces terminar al menos el 80% de las tareas sin unas pautas, o perdón, sin unas pausas innecesarias. Era una acumulación de 2 fichas. Permanecer en su puesto. Si se mantiene sentado por 20 minutos continuos, a él le costaba, pero entonces podía ganar una ficha. Levantar las manos antes de hablar, 2 fichas. Revísenmelo un momento ahí en el material que ustedes tienen para poder continuar con la otra eh, técnica.
hablemos sobre esas técnicas o terapias de exposición. De hecho, el origen de las técnicas de exposición, pues siempre vamos a hablarlo pues desde un contexto de la primera generación. Esas técnicas de exposición en terapia cognitivo-conductual son muy amplias, de hecho, pues son técnicas que eh, fueron diseñadas para reducir ese miedo, para reducir la ansiedad, para reducir también esa evitación ante situaciones, ante pensamientos o incluso pues estímulos que van a ser temidos y que se basan también en un principio de habituación, de reestructuración cognitiva. De hecho, la idea siempre en terapias de exposición es tener en cuenta sus pensamientos. Eh, pues no solo como tal de lo que de pronto se formulaba al principio de la primera generación, donde solo estaba el componente meramente de la conducta, sino también tener en cuenta, muy en cuenta, lo que son los pensamientos. Entonces, esas técnicas de exposición tienen unos formatos o más bien unos parámetros donde está entonces la forma de presentación del estímulo temido, que puede ser de forma real o de forma simbólica. Vamos a tener también una intensidad en cuenta, esa intensidad de presentación, que puede ser una inundación frente a una exposición gradual, la duración de la presentación, esa frecuencia de las presentaciones, si va a ser masiva o va a ser más bien espaciada, y si hay o no una ayuda o unos apoyos para el paciente. Hay diferentes técnicas de exposición. Vamos a ver la que más se utiliza y la que más de pronto tiene cambios en los pacientes. La exposición en vivo, entonces el paciente se enfrenta directamente a la situación temida, a esa realidad. Un ejemplo, una persona con fobia a los perros se acerca progresivamente a un perro en esa parte real. Es muy diferente a lo que nosotros hemos visto ya de la desensibilización sistemática. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia de la desensibilización sistemática, que es una técnica de inhibición recíproca, que no lo propone Wall, recuerden entonces en esa primera generación, acá no hay una técnica de relajación. Es decir, pues se presenta, se expone al paciente a esa situación que le teme, puede ser una situación o puede ser un objeto y que ha demostrado ser hasta el día de hoy un proceso de intervención muy eficaz, que de hecho es el más efectivo para el abordaje de algunos trastornos de ansiedad, concretamente esas fobias específicas. La exposición en vivo, entonces, es tomar contacto directo, que el paciente tenga contacto directo con ese estímulo fóbico, con esa situación o ese estímulo que le teme. Puede ser, como les digo, de forma gradual o un contacto a través de la inundación. La inundación es de forma directa, ¿cierto? Siempre es darle la indicación básica al paciente que esto va a pasar porque muchas veces los pacientes no saben a lo que se enfrentan y cuando ya están ahí lo que hacemos es algo que les va a generar mayor fobia, ¿cierto? Entonces siempre es importante explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser la técnica de exposición. Entonces el paciente siempre debe mantenerse en contacto con esa situación o ese estímulo siempre. Incluso cuando se produzca una elevación de ansiedad, en ese caso, pues incluso puede producirse un ataque de pánico. Entonces la idea es que el paciente no abandone la situación o que si la abandone, si realmente el paciente le resulta imposible mantenerse en ella, que la abandone de manera temporal, ¿cierto? En ese contexto de exposición, pero tratando siempre de permanecer cerca como de la terapia y que se reanude nuevamente, que no pase mucho tiempo para reanudarla. Pues cuando me refiero a que no pase mucho tiempo es que sea el mismo día para que esa exposición tenga obviamente frutos. Eso sí es muy importante tenerlo presente. Si se produce, por ejemplo, un incremento importante en esa ansiedad durante la técnica de exposición, es útil eh, de pronto como terapeutas tener alguna estrategia moduladora de esa ansiedad, que pueden ser estrategias de relajación, pero no dentro de la terapia. Ojo eso, porque no puede ser dentro de la terapia, porque entonces no estamos haciendo técnicas de exposición en vivo, sino más bien una desensibilización sistemática y esa no es la idea. La idea entonces es que sea algo moduladora para la ansiedad, pues para que el paciente vuelva nuevamente a ese proceso. Hay una variante, de hecho, de la exposición en vivo y es la exposición simulada, y es porque a veces no
tenemos el acceso a, como a esa exposición en vivo. Entonces se le pide al paciente que visualice mentalmente esa situación temida. Es una técnica pues simbólica también. Una técnica simulada es cuando tenemos, por ejemplo, un grupo de apoyo, que en este caso pueden ser entonces para pacientes que tengan ansiedad social. Nosotros como terapeutas la idea es pedirle como el favor a algunas otras personas, pueden ser pues 3 o 4 o más, para que estén simulando una situación real. La idea es que el paciente no sepa que está en un ambiente controlado, el ambiente es que pues la idea es que el paciente crea que realmente es un acercamiento social real y que nosotros como terapeutas podemos tener ese control. Nosotros podemos tener el control de qué le decimos a los actores que van a estar allí. Y también tenemos la exposición simbólica. Esa exposición simbólica puede ser de varias variantes. Puede ser entonces, por ejemplo, con una exposición interoceptiva, con una exposición virtual, donde, por ejemplo, la exposición virtual es el uso de tecnología de realidad virtual para enfrentar esas situaciones temidas. Por ejemplo, una persona con miedo a volar, usar un simulador de vuelo en realidad virtual, porque a veces no podemos entrar, por ejemplo, a llevar al paciente a que vuele, pues porque primero sale costoso, segundo también el costo del tiempo. Entonces la idea es que lo haga a través de la realidad virtual. Esta técnica de exposición en imaginación implica así una exposición al estímulo temido, ¿cierto? A través de la imaginación, a través de la visualización del estímulo fóbico. Entonces el objetivo también es conseguir esa habituación de ese estímulo, de una respuesta fóbica, y a diferencia de lo que ya hemos visto de la desensibilización sistemática, es muy usada para el acercamiento al estímulo temido. Y que igual hay una exposición, o más bien una respuesta fisiológica. La exposición en imaginación puede resultar de hecho muy útil en aquellos casos donde pues con el paciente no tenemos acceso a la manipulación de la situación o incluso no tenemos acceso al estímulo. Por ejemplo, una fobia a volar, donde pues, obviamente sale muy costoso pagar un vuelo para hacerle la exposición al paciente de forma en vivo. Una fobia a las tormentas, o simplemente no es posible. Por ejemplo, en un trastorno de estrés postraumático, pues es difícil, o una fobia a una posible enfermedad que tenga el paciente, o miedo a perder un hijo en un accidente, pues es difícil. Entonces, es fácil sí comprender que esa exposición en vivo puede darse en situaciones reales, en situaciones presentes, pero cuando el miedo ya es un hecho pasado, como en el trastorno de estrés postraumático, o un miedo hacia algo futuro, la única exposición, de hecho, es la exposición simbólica, ¿cierto? Entonces, de hecho, la exposición simbólica es una de las primeras opciones de intervención en esos casos donde de pronto el paciente no se atreve como a enfrentarse a la situación real y se necesita facilitar ese acceso pues, al estímulo temido. De hecho, ahora hay muchos programas de realidad virtual, la exposición a través de realidad virtual, muchísimos programas donde simulan realmente lo que va a suceder. Vamos a ver uno. Bueno, eso fue una parte de lo que es la exposición a través de realidad virtual. Vamos a corregir lo que es o lo que fueron los cuestionarios, las preguntas de terapia cognitivo-conductual. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál era la definición básica de la conducta humana? La respuesta era acciones mediadas por la biología y la cognición con un propósito. La respuesta de la dos era Wolf, Skinner y Einstein. Recuerden que ellos son pues los principales exponentes de la primera ola o la primera generación. La tercera pregunta era,
pues cuál es el método de la TREC, la terapia racional emotiva, que tiene tres componentes, A, B, C. A, que son esos acontecimientos o eventos activadores, la B, que son esas creencias y esos pensamientos que van a conectar A y C, la C serían las consecuencias emocionales y conductuales. ¿En qué está basada las técnicas para incrementar, instaurar y reducir las conductas? En el principio del condicionamiento operante o que también se llama condicionamiento instrumental. La respuesta de las 5 era esta: reforzamiento continuo y reforzamiento intermitente. El castigo es la presentación de un estímulo negativo o la retirada de un estímulo positivo después de haber realizado la conducta. Cuando el objetivo de un proceso de intervención conductual es incrementar conductas del repertorio de un individuo, se utiliza el reforzamiento. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por comprensión de la causa, percepción del contexto, interdependencia entre pensamientos, emociones y conducta. Recuerden que es una triada. El neoconductismo, entonces, parte de esos principios básicos del conductismo, donde uno de los principales componentes es el ambientalismo, el mecanicismo, el condicionamiento. La respuesta de la 10, que la pregunta era condicionamiento clásico, utiliza alguno de esos elementos, era ninguno. Bueno, era el estímulo neutro, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Acá sí era ninguna de las anteriores, donde una diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante es ninguna de las anteriores. Se basa en la aplicación del análisis experimental de la conducta a los problemas de importancia social. Esta definición responde a el análisis funcional aplicado. ¿Cuál es la teoría detrás de la terapia cognitivo-conductual? Entonces, que la terapia cognitivo-conductual eh, se basa, pues, en gran medida en ese modelo cognitivo que explica en cómo nosotros percibimos las situaciones, que no son las situaciones en sí las que nos generan dificultad, sino más bien la interpretación que nosotros tenemos de algunos eventos. ¿Cómo sabré si la terapia está funcionando? Es porque la mayoría de los pacientes nota una disminución en esa sintomatología. ¿Y cuál es el modelo técnica en terapia cognitivo-conductual más eficaz para el trastorno límite de la personalidad? La DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, que como habíamos mencionado, pues es una técnica que se empezó a diseñar principalmente para el TLP. Las técnicas operantes fueron desarrolladas por la primera ola o la primera generación. ¿Qué conceptos debemos tener presentes para las técnicas de incremento y mantenimiento de la conducta, el reforzamiento, el refuerzo y el reforzador? Son tipos de reforzadores positivos, ninguna de las anteriores, y existen dos tipos fundamentales de castigos basados en la retirada de estímulos, que fue el tiempo fuera de reforzamiento y el coste de respuestas. Y la última se trata de que las conductas deseables reciban siempre una consecuencia positiva sin necesidad de tener que estar continuamente dispensando de forma contingente. Eso era economía de fichas. Bueno, entonces vamos a dar por concluido el, el diplomado. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron durante todas las clases. Recuerden que las clases, por ahí también les dejé como el enlace donde pueden ver las clases grabadas. Eh, es de mucho repaso, creo que sí es de mucho repaso, es muy importante tenerlo presente. Ahí tienen el material opcional, yo todo el tiempo estoy como subiéndoles algunas, eh, pues algunos libros o algunos otros casos. Ese material siempre va a estar para ustedes, también las clases en el enlace que les compartí. Y bueno, espero que tengan muy bonito fin de semana y sobre todo una buena Semana Santa.